Los líderes islámicos y el clero han dicho a los musulmanes que el Islam es la última y más perfecta religión. ¿Es realmente cierto? ¿Tienen alguna razón lógica, doctrinal, filosófica, espiritual o social para sus afirmaciones? ¿Qué significa perfecto en el Islam? Significa que el Islam ha respondido a las preguntas de la vida mejor que todas las demás religiones. ¿Significa esto que el Islam ha traído cosas nuevas y más buenas noticias que estaban ausentes en las religiones anteriores al Islam? ¿Qué cosas ideales ha traído el Islam que otras religiones no tenían para que el Islam pudiera reclamar la perfección? Por eso, ¿alguna vez has pensado en esta pregunta como musulmán y has llegado a alguna respuesta? Sabes, cada uno de nosotros es responsable de descubrir las razones de nuestras afirmaciones si queremos tener confianza personalmente o ser claros en nuestra postura ante los miembros de nuestra familia y otros. Déjame decirte brevemente en la introducción, antes de explicar mis razones, que no solo el Islam no ha traído cosas buenas y nuevas, sino que también ha pisoteado los buenos valores religiosos antiguos que provenían de Abraham, Moisés y Jesús. La afirmación del Islam sobre la perfección no es más que propaganda. Vayamos juntos ahora y veamos mis razones. La primera razón por la que el Islam no puede ser la religión perfecta es porque le atribuye cosas ilógicas a Dios. ¿Cómo introduce el Islam a Dios? La Sura al-Hashr, en los versículos 23 y 24, dice que Dios es santo, pacífico, dice que Dios es santo, majestuoso y sabio. Pero la Sura Ali Imran en el versículo 54 y la Sura Ali Imfal en el versículo 30 dicen que Dios es el mejor de los engañadores. La Sura al-Baqarah en el versículo 225, la Sura Ali Imran en el versículo 28 y la Sura An-Nahl en el versículo 106 dicen que Dios autorizó a los musulmanes a mentir en algunas circunstancias. Puedes ver la enorme contradicción entre estos versículos. Por un lado, Dios es llamado santo, pacífico, majestuoso y sabio, pero por otro lado, se le llama el mejor de los engañadores. ¿Cómo puede Dios ser santo, pacífico, majestuoso y sabio por naturaleza y al mismo tiempo un engañador? ¿Puede un Dios engañador ser llamado majestuoso y sabio? Dios es llamado santo porque odia el engaño y nunca engaña. Un Dios perfecto no sanciona el engaño ni la mentira. Y una religión perfecta nunca llama a Dios un engañador o mentiroso. Si llamas a Dios un engañador, significa que Él no es perfecto. ¿Cómo puede entonces la religión de un Dios imperfecto ser llamada una religión perfecta? ¿Llamarías a un hombre perfecto si enseña el engaño y la mentira? ¿Llamarías a su creencia una creencia perfecta? No lo harías. Lo mismo ocurre con el Islam. Dado que el Islam llama a Dios un engañador y mentiroso, no puede ser una religión perfecta. La segunda razón por la que el Islam no puede ser la religión perfecta es porque no tiene una respuesta más perfecta a las preguntas de la vida que otras religiones. La visión del Islam, del juicio y la vida tras la muerte no es mejor que la de otras religiones para las acciones de las personas y la salvación. ¿Por qué? Entonces se llama al Islam más perfecto que a los demás.
Al igual que todas las demás religiones antes del Islam, el Islam también enseñó a los musulmanes que la vida en la tierra era un campo de batalla entre el bien y el mal, y que la salvación se basaba en la purificación continua a través de buenas acciones. En este mundo, las enseñanzas sobre el día del juicio y la vida después de la muerte eran similares. Las otras religiones eran mejores que el Islam en esto. A diferencia del Islam, no enseñaron que imponer la religión a otros o matarlos llevaría al paraíso. En comparación con la fe en Cristo, el Islam es completamente incapaz de reclamar perfección sobre el cristianismo. El Evangelio dice que Jesús es sin pecado, está vivo en el cielo y por lo tanto es el camino hacia la vida y el cielo. Pero el Corán nunca habla de Mahoma de esta manera. El Corán en realidad confirma que Jesús es sin pecado, está vivo y en el cielo, pero nunca enseña a las personas a seguir a Jesús por sus asombrosas cualidades. En cambio, pide a las personas que sigan a Mahoma, quien fue un pecador. Murió y no está en el cielo. Está claro cómo el agua que el cristianismo con un líder sin pecado y eternamente vivo es más perfecto que el Islam, que tiene un líder pecador que murió en la incertidumbre. Así que puedes ver que el Islam no tiene mejores instrucciones para la pureza de la vida en la tierra o para el día del juicio y la vida después de la muerte que otras religiones. Por lo tanto, llamar al Islam la religión perfecta es imprudente. La tercera razón por la que el Islam no puede ser llamado perfecto es porque destruyó todas las religiones que creen en un solo Dios en la península arábiga y en los países vecinos. Los seguidores de las religiones monoteístas estaban esparcidos por toda la península arábiga hasta que se estableció el Islam. Estas religiones se llamaron religiones abrahámicas. La Sura al-Mu'minun en los versículos 84 a 90 y la Sura Luqman en los versículos 24 y 25 confirman que muchos nacionales árabes creían en un solo Dios. En lugar de defender estas religiones abrahámicas, el Islam las destruyó y obligó a sus seguidores a unirse al Islam. La religión de Hanif es un ejemplo. Hanif era el nombre de un famoso grupo religioso que proclamaba la creencia en el Dios de Abraham y rechazaba la adoración politeísta. Eran árabes y de la propia tribu de Muhammad, los Quraysh. La propia historia de vida de Muhammad, escrita por Ibn Ishaq, confirma que los hanifis creían en un solo Dios y eran seguidores de la religión de Abraham. Después de que Mahoma trajo el Islam, también llamó a su religión la religión de Abraham, a pesar de pisotear otras creencias abrahámicas. Los hanifis eran más fuertes que Mahoma en su creencia sobre la unicidad de Dios. Estaban en contra de idolatría y creían firmemente que Dios era uno. Pero Mahoma pidió a los musulmanes que adoraran 3 ídolos en la Meca. Recitó un verso en la Sura An-Najm, que estaba después del verso 19. Se decía que los 3 ídolos de Alat, la diosa de la fertilidad, Al-Uzza, la diosa del poder, y Manat, la diosa de la fe, eran seres divinos que asistían a Alá en su obra. Al decir esto, Mahoma y sus seguidores se inclinaron ante estos ídolos y los adoraron. ¿Ves que el Corán pidió a Mahoma y a sus seguidores que adoraran a 3 ídolos además de Dios? Los musulmanes en la Meca adoraron estos ídolos bajo el liderazgo de Mahoma durante un tiempo, hasta que migraron a Medina. En Medina, Muhammad confesó que este versículo particular del Corán era de Satanás.
Ni los anifíes, ni los cristianos, ni los judíos, ni los zoroastrianos, ni los sabeos creían, ni practicaban la adoración de ídolos, la rechazaron con firmeza. Su postura sobre Dios único era más elevada que la postura de Muhammad. No solo Muhammad no apreció su firme postura sobre el único Dios en el que creían, sino que además los obligó a seguir el Islam. ¿Cómo puede entonces el Islam, con su adoración de ídolos y su guerra contra la creencia en un solo Dios, ser llamado más perfecto que estas religiones que se apartaron de toda forma de adoración de ídolos? No puede ser. El verso sobre la adoración de ídolos fue eliminado del Corán más tarde. Después de la muerte de Mahoma, este verso fue eliminado del Corán por los sucesores de Mahoma. Creían que era del Satanás y que debía ser eliminado. Los antiguos eruditos islámicos han reservado el verso en sus libros y aún tenemos acceso a ellos. El verso exacto dice así: estas son las mujeres exaltadas, y verdaderamente se puede esperar su intercesión. ¿Por qué Muhammad sancionó la adoración de ídolos? La principal razón para él fue la presión política. Perdió a su esposa alentadora y leal, Khadija, y a su tío Abu Talib, quienes eran como escudos para él contra las presiones de los adoradores de ídolos, a quienes criticaba en la Meca. Como resultado, se sintió solo, se volvió más vulnerable a las presiones de los líderes de la Meca en su contra y en contra de sus amigos musulmanes. Debido a esta dificultad, decidió hacer un ligero cambio en su política para ganar el favor de sus oponentes. Por esta razón, legitimó la adoración de estos tres importantes ídolos croatas. Esto le permitió estar a salvo en la Meca durante un tiempo, hasta que huyó a Medina. No importa por qué razón Mahoma y sus seguidores adoren ídolos, en su espiritualidad se llama crear socios para Dios. Ni Abraham, ni Moisés, ni Jesús, que fueron antes de Mahoma, sancionaron la adoración de ídolos, pero Mahoma y el Corán la sancionaron, aunque por un corto tiempo. Ves que el Islam de Mahoma no era la religión más perfecta entre otras religiones. La afirmación de perfección fue y ha sido solo una propaganda política, aunque en contra del corazón de Dios. La cuarta razón por la que el Islam no puede ser una religión perfecta es por su dura relación con las personas. Ya he cubierto en mi charla anterior que el Islam sanciona la práctica de que los maridos golpeen a sus esposas. Esto era inaceptable para Abraham, Moisés y Jesús. Amar a tu esposa y tratarla como a un ser humano hace que tu religión sea una religión perfecta, o golpearla. El Islam no puede ser la religión perfecta. El Islam también sanciona que lo que Muhammad enseñó, la gente debe obedecerlo ciegamente. Esto tampoco es aceptable en la fe de Abraham, Moisés y Jesús. El Islam también enseña a los niños a desestimar la tutela de sus padres si estos no están comprometidos con el Islam. Esta actitud no puede ser llamada perfecta, ya que va en contra de la voluntad de Dios, quien ha creado a las personas con la libertad de elección y ha pedido a los hijos que honren a sus padres. El Islam sanciona que los musulmanes deben eliminar todas las demás religiones y obligar a las personas a seguir el Islam. Así que ves que el Islam no solo no es mejor que las religiones anteriores, sino que, en cambio, es más severo e imperfecto en su enfoque hacia las familias u otros.
El Islam se ha despojado de valores perfectos. La conciencia llama amor, alegría, perdón, paz, paciencia, bondad, benevolencia, dulzura y autocontrol, las cosas perfectas en las relaciones. ¿Por qué? Porque estos comportamientos unen a las personas para que se involucren de manera creativa en la búsqueda de la mejor forma de vivir en paz juntos y disfrutar de la compañía del otro. Pero el Islam restringe estos comportamientos. El comportamiento del Islam hacia sus oponentes y no musulmanes es la tortura y la destrucción. El Islam otorga más derechos a los maridos para atender a sus esposas. El Islam es una amenaza para el amor sincero entre un esposo y una esposa e instruye a un hombre a tener múltiples esposas. El Islam es una amenaza para los musulmanes moderados, para los no musulmanes y para todos aquellos que no se alinean con los valores islámicos. Con estas actitudes duras, el Islam no puede ser llamado perfecto. La quinta razón por la que el Islam no puede ser una religión perfecta es porque no ofrece la seguridad de la salvación, mientras que la certeza de la salvación es el mensaje más importante de Dios. El Islam carece de ello. Ningún musulmán puede hablar sobre su vida después de la muerte con confianza. El Dios del Islam dejó incluso a su amado Muhammad en la incertidumbre, y él murió con miedo sobre su futuro. El Dios del Islam no es capaz de salvar a sus fieles en su vida en la tierra y hacer perfecta su felicidad. Nadie llama a la incertidumbre y al miedo que la acompaña a cosas perfectas. El Dios de una religión perfecta debe cumplir su misión perfectamente, salvar a las personas en su vida en la tierra y darles confianza y alegría. No es decepcionante que el Dios del Islam asegure a los musulmanes al 100% que aquellos que siguen a Satanás irán al infierno, pero nunca asegura a ninguno de sus justos seguidores musulmanes que al 100% irán al paraíso. Todos los seguidores de la Biblia, ya sean profetas o simples seguidores, tienen la certeza de la salvación y de ir al cielo o paraíso. ¿Cómo puede el Islam ser superior que otras religiones sin la garantía de salvación? Es imposible. La palabra perfecta es una palabra hermosa y alentadora, pero a menudo se usa de manera aberrante. El Islam es una de esas religiones que irracionalmente se relaciona con la perfección. Hay muchas personas y creencias en este mundo que se autodenominan perfectas. Pero es nuestra responsabilidad personal poner a prueba sus afirmaciones y descubrir si son sinceros en sus afirmaciones o no. Con esto podremos salvarnos a nosotros mismos y a nuestra familia de la falsedad. La insinceridad es mala, sin importar si proviene de nuestra propia creencia, familia, antepasados o de otros. Necesitamos ser conscientes de ello y protegernos de ello. Ves que los líderes musulmanes comprometidos de ambas sectas, sunita y chiita, han estado llamando al Islam la religión perfecta durante 1400 años, pero sus acciones han demostrado que no pueden ser sinceros en su afirmación. Los líderes de un grupo llaman a los seguidores del otro grupo infieles o kafires, lo que significa que deben ser eliminados, según el Corán. En los últimos 1400 años, estos dos grupos han matado a millones de seguidores del otro. Si el Islam es la religión perfecta, ¿por qué son incapaces de extraer algún valor relacional perfecto?
de su religión perfecta, que los obligue a creer en la autonomía del otro, a respetarse mutuamente y a vivir en paz entre ellos. El problema no es de ellos. El problema está en la raíz del Islam. Es el Islam el que ha sancionado el saqueo y la destrucción de aquellos que piensan de manera diferente. Si el Corán fuera como el Evangelio de Jesús, que sanciona el amor hacia los oponentes y enemigos, ningún musulmán desearía la muerte de nadie. Alice, el Corán no es como el Evangelio. No hay razón lógica para llamar al Islam la última y perfecta religión